Sea Dios Todopoderoso bendiciendo sus vidas y familias y generaciones en el nombre de Cristo Jesús. Yo hoy, siendo 25 de junio del año 2025, vengo a través de este video para comentarles cosas que el Dios eterno del cielo le ha placido revelarme en estos días pasados y que yo sé que no son para mí únicamente, sino para toda la humanidad. En este momento ya no podemos decir que las cosas que Dios nos muestra o nos habla sean solo para nosotros o para el sector o el pueblo o la ciudad donde nosotros estamos, sino que son para toda la humanidad, porque estamos viviendo un conflicto mundial. Su palabra nos había dicho que los que estaban endurecidos ni cuenta se darían porque estarían tan distraídos y tan confundidos, pero que los entendidos, dice la palabra del Señor, resplandeceremos a causa del entendimiento de sus palabras. Y yo estoy aquí de parte de Dios para contarles así rápidamente todas las cosas que Dios me ha mostrado desde hace muchos años. Las he tratado de recopilar en un libro que Dios me permitió escribir, el cual se llama De la esclavitud a la libertad, y que en este momento se han repartido unos cuantos cientos de libros a diferentes cristianos, hijos de Dios, pastores, profetas, evangelistas, en iglesias, a miembros de las iglesias, para que la gente conozca todas estas cosas tan maravillosas que Dios hace, no en favor de una persona ni de una familia, sino en favor de todas las almas, porque a Dios le importan mucho las almas. Tanto le importaron que no tuvo o no escatimó el haber entregado a su unigénito Hijo Jesucristo, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Creo que por muy tosco o muy falto de conocimiento que sea una persona, es imposible que no se haya dado cuenta que lo que estamos viviendo no es normal, que lo que estamos viviendo no lo habíamos visto quizás nunca, pero lo peor de todo es que lo peor está por venir, pero para aquellos que no quieren nada con Dios. Para los que queremos algo con Dios, lo mejor está por venir. Y cuando yo digo lo mejor está por venir, porque ya me lo han criticado en redes, estoy diciendo que lo mejor es Cristo, pero me refiero a que aunque Cristo ya vino, hoy todavía estamos pasando por situaciones duras, difíciles, pero cuando venga Cristo por segunda vez, o cuando venga Cristo hasta las nubes para arrebatarnos y llevarnos a ese lugar hermoso donde vamos a celebrar la boda del Cordero con Él, entonces se cumplirá lo que yo estoy hablando, lo que estoy diciendo. Lo mejor está por venir. Cuando lo tengamos cara a cara, entonces nos habremos olvidado por completo de toda clase de sufrimiento, de dolor, de preocupación, de tribulación, de tragedia o de cualquier otra cosa. Sabemos, y no es un secreto para nadie, que en este mismo momento de la historia las naciones de la tierra están en grande flagelo, están pasando por una situación horrenda, y muchas personas, aún siendo inocentes porque nada tienen que ver con ese conflicto que está sucediendo, están llevando grandes consecuencias. Hay mucha sangre derramada, hay muchas familias que han perdido seres queridos en medio de ello. Hay muchas familias que están pasando hambre y hay muchas familias que están hospitalizadas, pasando tribulaciones impresionantes, situaciones de cáncer, de leucemia, de osteoporosis y de toda clase de enfermedad, aún enfermedades de depresión, enfermedades
de pensamientos, que también las podemos llamar así, pensamientos de quitarse en la vida, pensamientos de no querer vivir más, pensamientos de no seguir adelante, de no querer absolutamente ni siquiera salir de sus cuartos porque no le encuentran sentido a la vida aquí sobre la tierra. Pero lo más terrible es que ellos están así porque no conocen al Dios que nos llamó, al Dios que nos hizo, al Dios que nos creó en el vientre de nuestras madres. No le encuentran sentido a nada porque no saben que cuando nosotros estemos con Él, entonces todas estas primeras cosas habrán pasado. Y como dice la palabra en Apocalipsis, ya no habrá más llanto ni dolor, ni sufrimiento. No habrá más oscuridad, ni calor, ni nada que nos pueda atormentar, sino que en su presencia todo será perfecto. Y quise dar este pequeño preámbulo para comentarles que el pasado domingo 15 de junio exactamente, pasado domingo, hace semana larga, a las 5 de la mañana desperté con una visión. Y aunque voy a ser muy breve y no voy a dar muchos detalles, quiero rápidamente también, sin profundizar porque el tema es demasiado largo, pero para darle como a las personas que quizás están cercanas a mí, en mi ciudad, en mi departamento y aún en mi nación, a eso le llamo yo cercano, pudiera de alguna manera provocarlas a que de alguna manera nos reuniéramos para explicarles muchas cosas que Dios me ha revelado, que Dios me ha traído, para que yo se las dé a los demás. Y ciertamente que ya llevamos algunos años haciendo esta labor, pero en este tiempo, ya tan pronto, tan cercano a la venida del Señor, al regreso por su iglesia y al regreso ya para darle cumplimiento a todas las cosas, no es fácil. Y menos cuando tenemos tanta oposición, cuando el enemigo se ha levantado para estorbar las redes sociales y nosotros que no tenemos los medios para tener quizás algún lugar especial para grabar o para poder hacer correcciones en lo que grabamos y todas estas cosas, nos toca de la manera más sencilla, pero nos toca con mucho estorbo. Así de que no importan los estorbos, no importa la humildad en las que se hagan las cosas. Lo único que realmente me interesa en este momento es hacer llegar este mensaje a toda persona que pueda, que esté con sus ojos puestos en Dios de alguna manera, para que esto que Dios ha hecho con nosotros de llamarnos, de escogernos desde antes de la fundación del mundo, sea perfeccionado en tu vida y en la vida de los tuyos y en la vida de todos nosotros, para que tengamos paz en tanto que Él viene por nosotros, para que tengamos tranquilidad, seguridad, para que no estemos amedrentados y para que tengamos plenitud de confianza en aquel que nos llamó. Y les relato la visión que Dios me regaló el 15 de junio a las 5 de la mañana. A esa hora desperté muy sobresaltada, pero la verdad no quería despertar porque lo que estaba viendo era algo especial. En medio del caos era algo especial. Me encontraba yo en una ciudad y sé 95-98% que se trataba de Bucaramanga. Me encontraba en una ciudad a eso de las 8:30 de la noche, donde todavía mucha gente se mueve en las calles. Y por cierto, había mucha gente. Subían, bajaban, iban y venían, carros en movimiento, en fin, todo como es una ciudad normal, más o menos a esa hora de la noche. Pero sucedió que estando recibiendo la visión y mientras quizás otros me veían a mí y yo los veía a ellos, sucedió que pasé de una escena automáticamente a otra. Y en esa segunda escena rápidamente me encontré en medio de la misma ciudad, viendo los mismos edificios, muchos edificios. Considero que quizás era una parte de las más cotizadas de la ciudad, de las más importantes de la ciudad.
me encontré otra vez en ese mismo sector, pero en esta oportunidad yo estoy acostada en una cama al aire libre, en una parte alta. Y desde esa parte yo estaba mirando al cielo. Yo estaba totalmente acostada en esa cama hermosa. No había nada que me impidiera mirar a las alturas. Y en eso que yo miro, a mi derecha, a mi izquierda y a todas partes, no había una sola persona conmigo, ni cerca, ni lejos, ni a la distancia, ni por ninguna parte. Yo estaba absolutamente sola, acostada en esa cama mirando al cielo. Mientras yo estoy ahí, me doy cuenta que viene descendiendo una figura celestial. Si era un ángel, o si era Cristo, o si era otro ser diferente, no lo sé, no lo puedo asegurar. Lo único que sé que era un ser celestial. Venía descendiendo del cielo y rápidamente llegó a la terraza de uno de esos altos edificios. Se paró sobre algo más alto que había aún en medio de la terraza e inmediatamente cayó ahí, se descolgó directamente a la terraza. Cuando yo lo veo en la terraza, en medio de la visión, yo exclamé y dije, es un querubín, pero rápidamente lo sigo mirando y lo que ocurrió fue que emprendió vuelo por entre los edificios, dio una vuelta y cayó en la cama donde yo estaba acostada. Cuando el ser celestial llegó a mi cama, me golpeó con mucho amor, con mucho cuidado, 3 veces en el hombro derecho. Me hizo así, 3 veces. Y en el espíritu me dijo, no audiblemente, en el espíritu me dijo, despiértate y levántate. Pues ciertamente que yo en lo natural estaba despierta, yo no estaba dormida. Pero supe que lo que el ángel me estaba diciendo es, despiértate de tu sueño espiritual porque estás dormida. Y a veces nosotros no nos damos cuenta del adormecimiento tan tremendo que había caído sobre nosotros. ¿Cuándo pasó? Cuando dejamos de hacer lo que Dios nos había enviado a hacer, cuando dejamos de decirle a la gente las cosas que hemos visto y hemos oído de la boca de Dios, cuando dejamos de proclamar las palabras de victoria y de fe que Dios nos mandó a hablar, cuando dejamos de decirle a las personas, no tengan temor, confíen en Cristo, que este es tiempo de salvación, este es tiempo de redención, este es tiempo de buenas noticias. Cuando nosotros dejamos de hacer lo que es bueno delante de Dios, entonces hemos caído en un adormecimiento espiritual profundo. Y yo, estando despierta, humanamente hablando, el ángel me dijo, despiértate y levántate. Entonces el asunto, ¿cuál fue? 2 días antes de que llegara la visión, estaba en un ensayo de alabanzas al Señor, y estando en eso yo sentí cuando cayó algo dentro de mí. Eso que uno está muy bien y de la nada siente que algo llegó y lo afectó. Desde ese mismo momento mi cuerpo comenzó a debilitarse. Eran las 8:40 de la noche. Hacia las 11:30 de la noche yo estaba literalmente casi sin poder respirar. Pero ¿de dónde me vino un ataque tan rápido y tan fuerte? Eso pasó ese viernes, pero 2 días después, domingo a las 5 de la mañana, en medio de mi situación, retrocedo un poquito. El sábado hacia las 8:30 de la noche me arrodillé a orar a Dios y le hice una oración, pero dentro de la oración le dije palabras como las que van a escuchar. Le dije, Señor, tú sabes cómo me siento. Mi petición que te voy a hacer en esta hora de la noche, conforme a tu voluntad, es que restaures mi ser, espíritu, alma y cuerpo, conforme a tu voluntad. Necesito, Señor, ser fortalecida por ti. Esa fue quizás el cierre de mi oración. Me levanté y me acosté a dormir ese sábado en la noche. Y el domingo a las 5 de la mañana es cuando tengo la visión que les estoy contando. Entonces entiendo cuando me levanto, cuando me despierto. Rápidamente le cuento a mi esposo la visión y me vengo al lugar donde oro. Y una vez que llego al lugar de la oración, le digo al Espíritu Santo, enséñame
qué fue lo que me quisiste hablar, qué me quisiste revelar, y dame la palabra, porque no puede haber una visión que sea dada por Dios que no venga con un sustento bíblico. Si no se encuentra un sustento bíblico, es falsa, es mentirosa, no viene de Dios. Entonces le dije al Señor, al Espíritu Santo, dame una palabra. Y ni bien que sigo orando cuando el Espíritu Santo me trae a memoria. Hubo un hombre llamado Daniel, a quien también se le tocó y se le despertó y se le levantó y se le fortaleció. Y si se le fortaleció es porque estaba débil. Me encontraba yo en ese momento tal como Daniel. Rápidamente miro en las Escrituras y me lleva el Señor al capítulo 10 del libro de Daniel. Cuando leo el capítulo 10 de Daniel, comienza el Espíritu de Dios a hacerme entender no solamente los detalles de la visión que acababa de tener, sino que los detalles de muchas visiones que Dios desde hace 25 años cuando el Señor me encontró, porque no somos nosotros los que buscamos a Dios, es Dios quien nos anda buscando siempre. Por eso cuando sientas un toque de Dios, no te resistas, ríndete a Él, para que Él te encuentre y te dé toda esa salvación y esa libertad y esa provisión y todo lo que tú necesitas como hijo de Dios, porque tú has sido escogido desde antes de la fundación del mundo. Así que mis hermanos, amigos y toda persona que reciba este video, le animo para que le demos importancia. Entonces, cuando la visión para mí terminó cuando el ángel me dio los 3 golpes en el hombro derecho, y yo desperté de mi sueño humano, de mi sueño natural, y ya entré entonces en meditar acerca de la visión que el Señor me había dado. Y aunque fue solamente eso la visión, pero el contenido realmente lo encontré todo en el capítulo 10 de Daniel. Y como les dije, no voy a entrar en detalles, pero quiero contarles cosas puntuales, importantísimas para ustedes, para toda persona sobre la faz de la tierra en este momento. Cuando nosotros leemos el capítulo 10 del libro de Daniel, lo primero que comienza hablando es acerca de Ciro, rey de Persia. Y cuando yo leo acerca de Ciro, rey de Persia, Persia era un imperio impresionante en tiempos de Daniel, un ente gubernamental espiritual que estaba poseyendo la nación de Babilonia y por ende afectando a toda la nación de Israel, haciendo cosas terribles en contra de la nación escogida por Dios en ese entonces. Pero como hoy ya no estamos ni en ese entonces ni en el tiempo de Daniel, debemos traer esa visión a esta actualidad, porque ese mismo príncipe de Persia se ha levantado hoy en las naciones de la tierra. Y yo le digo que voy a decirles algo con nombre propio. Yo era una persona que siempre, desde que el gobernante que tenemos por presidente subió al mando, pensaba que él era el último Acab. Y siempre yo decía, él es el último Acab, está representando al último Acab. Y cada nación que tiene este mismo sistema de gobierno que tenemos aquí en Colombia está representando el último Acab y por supuesto la última Jezabel del tiempo. Era mi concepto, era mi percepción. Pero yo, sin embargo, siempre le decía a Dios en mis oraciones, Señor, no me dejes hablar nada que tú no me hayas confirmado. Entonces volvía y le preguntaba al Señor, Señor, ¿estoy en lo correcto o estoy equivocada? Entonces resulta que en aquella visión que Dios me da sobre el descenso de ese ser celestial y los toques que me da, y dándome la palabra de Daniel capítulo 10, entendí. Este ser que tenemos aquí, y no solo él, sino todo su gabinete de gobierno que están a favor de él, porque recordemos que hay unos en favor y otros en contra. Hablo de aquellos que están en favor y en acuerdo con él para lo malo, no los opositores. Hacen parte
de este mismo gobierno de Persia. Entonces lo que Dios me hizo entender a través de la visión y a través de la palabra que me dio por medio del Espíritu Santo, cada vez arrodillada delante de su presencia, es que este gobierno que tenemos hoy en Colombia está confabulado, está completamente confabulado con el gobierno espiritual de Persia y por ende con todos los hombres en la tierra, mujeres en la tierra, que al igual que en aquel tiempo estaban confabulados para hacer lo malo y destruir a la iglesia de Cristo, donde quiera que haya iglesia de Cristo. Entonces, lo que yo quiero decirles con esto es: Dios siempre ha estado y está en defensa de su iglesia. Él fue el que nos llamó, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos guía. Su plan de salvación lo comienza Él y su plan de salvación lo termina Él a la perfección. Si usted y yo tenemos nuestros ojos puestos en Cristo Jesús y no los quitamos de Él para nada, Él va a ser siempre nuestro guardador. Él es nuestro presidente, Él es nuestro gobernador, Él es nuestro alcalde, Él es nuestro concejal, Él es todo, Él es nuestro médico por excelencia, Él es nuestro amigo, Él es nuestro Señor. A Él nada le faltó y nada le falta para dárnoslo a nosotros, que somos la niña de sus ojos. Hoy yo les estoy animando a todos los que vean este video a depositar su confianza solo en Jesucristo, porque es que ya no estamos en el pacto antiguo. Ese pacto antiguo ya fue quitado. Jesucristo le pagó un precio tan alto que todos sabemos, que dice la palabra del Señor, que todo su cuerpo fue completamente desfigurado, su rostro desfigurado, su espalda, a causa de todo el sufrimiento que soportó por nosotros, fue para darnos su paz. Dice la Escritura que por darnos la paz el castigo fue sobre Él. Y dice la Escritura que a causa de tan grande sacrificio, por su llaga fuimos curados. No dice que por sus llagas en plural, habla de una sola llaga. Y eso fue porque todo su cuerpo, su espalda quedó enteramente convertida en una sola llaga. Tanto que dicen los historiadores que hasta los órganos internos alcanzaban a verse, porque cada vez que caían los latigazos que desprendían carne y piel de sus espaldas, lo iban rompiendo más y más. Esto no fue cualquier cosa, el sacrificio que un hombre llamado Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo por amor a la humanidad. Y con todo esto hay todavía tantos cientos y miles y millones de personas que no lo han aceptado como su Señor, que no han reconocido que Él vino a pagar un precio para darnos a nosotros una salvación gratuita. Saben, es lo más importante del mensaje del nuevo pacto en Cristo Jesús, que entendamos que Cristo pagó un precio muy alto para que todo aquel que le reciba como Señor y Salvador no tenga que estar cargado, ni preocupado, ni perturbado, sino en reposo. Así como Él entró en reposo después de tan grande sacrificio, Él nos está llamando a nosotros a que con esta confianza y este entendimiento en su palabra entremos en su reposo, entremos en su descanso, porque dice la Escritura que el justo era Cristo. Dice que se dio por los injustos. Los injustos éramos todos nosotros, los seres humanos. Hoy hay un remanente que ya estamos caminando con Cristo y depositando toda nuestra confianza en Él. Pero ¿qué de todos aquellos que todavía siguen ignorantes de esta gran verdad? Porque Satanás les estorbó sus sentidos. Satanás embotó su entendimiento para que no les resplandezca este maravilloso entendimiento que saca a la gente de la esclavitud. ¿De cuál esclavitud? De la esclavitud al pecado. La mayoría de la gente está sumergida en el pecado. El pecado es aborrecible ante los ojos de Dios. Pero Dios vino en la persona de Jesucristo a traer la fórmula para que usted y yo ya no pequemos más.
Y esa fórmula es sencilla, es colocar mis ojos en Cristo, entender que Él se entregó por mí en mi lugar y que al haberse entregado en mi lugar, yo entro a tomar el lugar de Cristo, así como Cristo entró a tomar mi lugar. Él se hizo pecador con mis pecados y con tus pecados, pero yo me hago santa, justa y perfecta por la santidad que ahora tengo al haberle permitido al Señor que me encontrara y acercarme a Él. Es una imputación. Yo quiero que usted busque en su diccionario favorito qué significa imputar. Es lo contrario de amputar. Amputar es quitar, pero imputar es dar todo lo mío a alguien que no se lo merece. Jesucristo nos dio todo lo bueno de Él a nosotros que no nos lo merecíamos. Éramos dignos de la muerte que Él vivió, éramos dignos de los azotes que Él recibió. Éramos nosotros, por ser pecadores, dignos de todo el sufrimiento que Él vivió y aún más. Éramos dignos de bajar al infierno y pagar ese precio que Él pagó siendo inocente. ¿Te parece poco? Por eso solo lo que debemos decirle a la gente es: asegúrate de aceptar ese regalo que no te cuesta nada, pero que a Cristo le costó todo. Entonces vuelvo a lo que les venía hablando. En la visión que el Señor me da, me lleva a este capítulo 10 de Daniel y me habla primeramente de Ciro, me habla del rey de Persia, me habla de un conflicto grande. ¿Acaso no estamos viviendo un conflicto grande no solo en Colombia, sino en toda la tierra? Esto no es un secreto para nadie. Entonces, en medio de este conflicto grande que las naciones de la tierra y Colombia estamos viviendo, Dios manda una voz, manda un ángel para que me traiga este mensaje. Pero yo este mensaje lo vengo tratando de transmitir hace 25 años y el enemigo se me había opuesto de tal manera. Una de las cosas que entendí a través de la visión es que a partir de ese tiempo Dios ha quitado los estorbos que Satanás había puesto en mi camino. Yo nunca más había podido volver a hablar de este tema durante hace rato, porque cada vez que lo iba a hacer tenía un nudo en la garganta que no me dejaba hablar. Y ciertamente que estoy en el proceso, pero sé que Dios perfeccionará mi voz. Dios perfeccionará todas las cosas para que con plenitud de libertad, porque Él es mi plenitud de libertad, yo pueda hablar a los cuatro vientos sin temor, sin miedo, sin oposición alguna, sino con plenitud de libertad, porque es el propósito de Él para todo aquel que Él ha llamado en este tiempo final, para que seamos atalayas, para que seamos voceros aquí en la tierra, para que seamos esos verdaderos embajadores de Cristo, dejando en alto su nombre y dejando en alto su pacto, dejando en alto sus palabras de gracia y de salvación. Entonces, mis hermanos y mis amigos y todo el que vea, Dios en medio de este gran conflicto y sabiendo ahora que este príncipe de Persia, que por cierto es el mismo que en este momento está atacando a Israel a través de los iraníes. Irán es Persia hoy día, porque muchas cosas han cambiado de nombre y esto ha sido estrategia de Satanás para dispersar los entendimientos, para estorbar las cosas, o también plan de Dios para que las cosas se den en el tiempo perfecto establecido por Él. Y este es el tiempo establecido por Dios para que todo salga a la luz y todo lo que tenga que caer, caiga. Lo que va a caer de aquí en adelante, y yo ya lo había escrito en el libro, quedó escrito, 2025, año acelerado, porque es el cumplimiento del gran terremoto. Y les explicaba en el libro, o les he explicado en el libro, terremoto no es solamente la remoción de paredes y edificios, no, un terremoto es lo que está viviendo Colombia hace ya un tiempo atrás.
Dios me había revelado que a partir del 2 de junio del año 2024, del año pasado, se abría el sexto sello de Apocalipsis. Cuando ustedes miran el sexto sello de Apocalipsis, es un gran terremoto. Y ese terremoto es que todo va haciéndose más fuerte, más fuerte, más fuerte. La economía más pesada, más difícil. La adquisición de recursos más escasa. La vida más difícil, el calor más intenso. Si hay frío, el frío se hace más intenso. Si hay dificultades, las dificultades cada día van a ser más intensas. Los gobiernos más corruptos y todas las cosas van acelerando, acelerando, hasta que por último es posible que termine de verdad con un terremoto como los que nosotros hemos conocido. Pero no tenga miedo de ese terremoto si estás en Cristo. Si no estás en Cristo, ten temor y arrodíllate y habla con Dios y dile: Señor, recibo a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador a partir de Él. Pongo mi confianza en Él porque sé que bajo sus cuidados no temeré, sino que estaré segura como los polluelos debajo de su madre, la gallina. Entonces, en medio de este gran conflicto, porque el príncipe de Persia se levantó para querer incendiar las naciones de la tierra. ¿Cómo? De la manera que lo vimos allá en Israel, de la manera que lo estamos viendo en otras naciones donde el conflicto está más fuerte. También el enemigo está maquinando traerlo a Colombia, a todas las ciudades principales. Entonces, ahí fue cuando vino la revelación del Señor. He venido para traerte estas palabras, para que las anuncies, para que les expliques, para que les hables. Mientras la iglesia de Cristo, y esto quiero que lo tengan muy en cuenta, mientras la iglesia de Cristo, pero hay un detalle que es indispensable que la iglesia de Cristo tenga. Si no lo tiene, yo mejor les aconsejo, no lo hagan. La iglesia de Cristo que tiene la convicción, porque uno sabe cuándo está o no está lleno del Espíritu Santo. Cuando nosotros, los hijos de Dios, estemos llenos del Espíritu Santo, estos hijos de Dios llenos del Espíritu Santo, tenemos el poder y la autoridad para derribar cualquier clase de fortaleza que se levante en contra de un pueblo, de una nación, de un continente o aún de las naciones de la tierra en general. Porque sabemos que todo lo que vamos a hablar y cómo lo vamos a hablar no somos nosotros sino Él. ¿Quién? El Espíritu Santo, que conoce todas las cosas. Nosotros somos vasos de barro, humildes vasos de barro, que si el Señor nos dejara caer, nos quebraríamos en 1000 pedazos. Esto lo debe hacer solo los hijos de Dios, que sepan que están llenos del Espíritu Santo. Y aquí aprovecho, porque son cosas puntuales e importantes, aprovecho para decirle: los hijos de Dios llenos del Espíritu Santo son aquellos que han entendido que nuestro vivir en esta tierra solo debe ser conducido a través de las palabras de Cristo en el nuevo pacto, sin mezclar ese nuevo pacto con el antiguo pacto de la ley de Moisés, que por cierto ya dije, ya Cristo lo pagó, le pagó el precio y muy alto precio para poder quitarlo del camino. Ya lo quitó del camino, ya lo cumplió. Cuando yo digo que ya lo cumplió, digo que estas cosas que Daniel vio en aquel tiempo, el Señor le dijo: estas profecías son para el tiempo del fin, o sea, para este tiempo que estamos viviendo. Por eso el mismo ser que vino a hablarle a Daniel, vino a hablarme a mí el 15 de junio a las 5 de la mañana, a mostrarme las cosas que iban a venir, pero que los hijos de Dios que estamos llenos del Espíritu Santo, nos ha sido dado el poder y la autoridad para frenarlas, para impedirlas. Tenemos la confianza plena en el Señor. Entonces,
Ese es el requisito, no es difícil. Todo hijo de Dios en este momento que vea este video, en un momento puede estar apto cuando se determine, y todo esto se hace a través de una fe, de una convicción que se tiene que despertar en mí, en usted, de decir: Cristo en la cruz lo hizo todo. El sacrificio que nuestro Señor Jesucristo vivió en la cruz y el descenso al infierno, para muriendo y resucitando y mostrándose vivo, fue para darnos a nosotros la victoria absoluta, completa y total. Esto no fue una partecita, esto no fue que al Señor le quedó pendiente cositas por aquí, cositas por allá. Todo está hecho. ¿Recuerdan dentro de las 7 palabras aquella palabra que dijo: consumado es? Pues ahí el Señor te está diciendo: hecho está, yo lo hice todo. No fue el hombre, no fueron los grandes de la tierra, ni los poderosos, ni los invencibles, porque no existen hombres invencibles ni todopoderosos. El único es el Señor. Era Dios, se hizo hombre como uno de nosotros, para podernos entender y para poderse compadecer de nuestras viles debilidades que permanentemente tenemos. Hasta el último momento, aunque estemos llenos del Espíritu Santo, habrá momentos en los que vamos a cometer errores, y eso Dios nos lo permite para que sigamos conscientes de que seguimos siendo hombres y de que el que hace la obra a plenitud y con poder es el que está en nosotros, no nosotros. Si Él no estuviera en nosotros, nosotros no seríamos capaces o no estaríamos capacitados para hacer absolutamente nada. Entonces, iglesia, el Señor me había revelado desde el año 2020, exactamente el 19 de agosto del año 2020. Tuve la visitación del Espíritu Santo, desde donde comencé a ser llena del Espíritu Santo. Un proceso acelerado, un proceso rápido, donde después de la visitación comenzaron a venir entendimientos tras entendimientos. Testifico delante de Dios que me ve y delante de las personas que verán este video, que cada vez que me arrodillaba a orar tenía que llevar cuaderno y lápiz, porque muchas veces casi ni podía orar por la necesidad tan grande que tenía de escribir y escribir y escribir y escribir todas aquellas cosas que en medio de la oración Dios me revelaba, que eran secretos escondidos, eran tesoros escondidos ahí en las Escrituras que nunca los había entendido, pero que ahora Dios le había placido escogerme a mí, siendo una mujer del común, siendo hija de hombres campesinos, de personas campesinas, nacidos en medio de necesidad, crecidos en medio de gran necesidad, pero que hoy me gozo. ¿Saben por qué me gozo? Porque lo tengo claro ahora lo que dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 22, 23, 24, por ahí en ese sector. Dice la Escritura que de lo vil y menospreciado del mundo Dios ha escogido para avergonzar a los grandes. Los grandes no hacía Dios referencia a nadie del pueblo de Dios. Somos los verdaderos grandes, pero siempre nos han visto como lo peor, como lo malo, como lo que nos sirve, como lo que debiera ser quitado, pero porque el diablo se ha opuesto. Pero al final de los días, Dios mostrará quién eran los grandes. Dios se estaba refiriendo, dice, de lo vil y menospreciado del mundo Dios ha escogido para avergonzar a los grandes, a los fuertes, a los poderosos, a los que piensan que porque son tan poderosos y tan importantes y tan estudiados, tan elocuentes, no necesitan de Dios. Pero gloria a Dios por nosotros, que nacimos en esos lugares de humildad, de pobreza, de escasez, que crecimos con principios, donde nos enseñaron, quizás de manera errada, pero nos enseñaron a temer a Dios y a buscarlo en oración. Y Dios fue perfeccionando su plan hasta que nos lleva a esta estatura. Y hoy me gozo en el Señor, porque ahora sé que todos los hijos de Dios, los cristianos, en toda la tierra, estamos en esta posición. Aquellos que no han sido todavía llenos del Espíritu Santo,
yo les voy a dar una pauta específica y especial. La mejor forma para nosotros ser llenos del Espíritu Santo es con nuestra boca, haciendo declaraciones de fe, de que Cristo es el todo para nosotros. Todo lo que les dije anteriormente, lo que Él es para nosotros y lo que nosotros somos para Él. Nunca piensen que ustedes son cualquier cosa. Ustedes son para Él lo que Él dijo que ustedes son. Y Él es para ustedes lo que Él dijo que es para ustedes y para mí. Si Él dijo que Él es nuestro Padre, es nuestro Padre. Si Él dijo que Él es nuestro amigo, Él es nuestro amigo. Si Él dijo que por su llaga ya fuimos curados, ya somos curados. Si Él dijo que por darnos la paz el castigo fue sobre Él, sepan que tenemos la paz, porque Él llevó el castigo que era para nosotros. Si Él dijo que Él es nuestra roca, sepa que su lugar donde estás parado, parada, es firme, que nadie te puede mover de ahí. Y si Él dijo que Él es nuestra cobertura, lo es. Y si Él dijo que Él es el que va delante de nosotros como poderoso gigante defendiéndonos de todos nuestros enemigos, sepa que Él es tu poderoso gigante quien te defiende y te hace invisible y te esconde, te tiene guardada en Él. No tengas temor de nada ni de nadie. Todo lo que Dios te diga que haga, hazlo con humildad de corazón, pero hazlo, y lo más pronto, antes que el enemigo te ponga estorbos. Lo que Dios no quiera que tú hagas, no lo hagas, porque Él es el que nos guía a través de su Santo Espíritu. Pon tus ojos en Jesús completamente. Entrega tu confianza. No estés dependiendo en este tiempo final de las medicinas que se venden en las farmacias. Es que me tengo que colocar esto, me tengo que inyectar esto, tengo que tomar esto. ¿Qué sabes tú que traen esas medicinas? ¿Acaso no hay cientos de testimonios? Yo soy testiga de haber comprado una medicina en un lugar que cuando ya estaba apercibida y cada cosa la examino, sacrifico al menos una cosa, la sacrificaba porque en ese momento ya no consumimos ninguna medicina, pero desde la pandemia enseguida comenzamos. Un día rompimos una cápsula y literal era cemento. Fue tan difícil partir esa cápsula. Y claro, como viene envuelta en una envoltura que es muy fácil de pasar con agua, ella baja facilito. Pero cuando está dentro de esa cápsula, ya pierde esa protección y lo demás empieza a actuar en el cuerpo de la persona, porque hay un sistema de gobierno que está bajo el poder de las tinieblas. Lo que dice Efesios 6:12, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad y contra gobernadores de las tinieblas. Hoy estamos viendo esto. El tiempo de los gobernadores de las tinieblas en todas las naciones de la tierra, haciendo y deshaciendo, apoderándose de las riquezas que no les corresponden, saqueando las naciones, empobreciéndolas, trayendo enfermedades, dolores, soltando plagas, produciéndolas y soltándolas, haciendo guerra, contaminando los aires, contaminando las aguas. Pero ante toda esta situación, Cristo es nuestra defensa. Él nos dijo, aunque comiésemos cosas mortíferas, no nos harán daño. Solo necesitamos creer que si estas palabras salieron de la boca de Dios, tienen cumplimiento. Podemos comer hasta cosas envenenadas y no nos harán daño. Podemos tomar aguas contaminadas y no nos harán daño. Pero debemos tener esa confianza en Cristo Jesús. Yo quiero cerrar este tiempo haciendo una oración, porque el día que Dios me dio esa visión, estaba muy reciente el atentado que le hicieron al doctor Uribe, Miguel Uribe. Y curiosamente, cuando recibo la visión, se trataba de Daniel y Miguel, el arcángel Miguel. ¿Saben una cosa? A manera de testimonio. Bueno, mejor no lo cuento todavía. En otro video lo contaré acerca del arcángel Miguel. Entonces, mis hermanos, no es casualidad. Todo es un propósito en Dios.
Dios me lleva y la palabra que me da es Daniel 10, un conflicto grande, tiempo de este príncipe perverso y malvado llamado Persia, querer traer sobre las naciones de la tierra un ataque de fuego para incendiar las ciudades. Ya sabemos cómo, a través de lo que estaban haciendo allá, que en cuestión de nada destruyen una ciudad, pero no lo van a lograr más, porque el príncipe Miguel, solo les adelanto un poquito, porque el príncipe Miguel, ahí lo dice la palabra, lean el capítulo 10 de Daniel, pídanle al Espíritu Santo que les revele. A Daniel se le opuso este príncipe de Persia para que no recibiera la revelación, pero el ángel de todas maneras vino después de la oposición y le hizo saber quién se le había opuesto, y le dijo, pero yo he venido para ayudarte. Y entonces combate al príncipe de Persia y dice, pero luego, cuando termine con el de Persia, vendrá el de Grecia. El príncipe de Grecia es peor, es el último, es el final. Ese ya no lo vamos a ver nosotros, los hijos de Dios, obrando, porque ese está destinado para el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, por donde tienen que pasar ellos, los que nos habían atormentado, los que nos habían saqueado, los que nos habían hecho la vida de cuadros, como dice la gente por ahí. Entonces, estemos tranquilos. Dios ya tiene todo bajo control. En realidad, en el ámbito espiritual, todas estas guerras ya están ganadas. Lo único que hace falta es que alguien lleno del Espíritu Santo legitime en cada lugar, como yo lo estoy haciendo hoy con ustedes, que legitime en cada lugar, los de allá por allá y los de allá por allá y por todas partes donde Dios ha preparado a sus hijos, que cada uno legitime por medio de la palabra, que el cumplimiento de todas estas cosas ya se había dado, que lo único que ahora nosotros debemos estar en este tiempo es alabando y exaltando, glorificando y engrandeciendo a aquel que lo hizo todo por nosotros para que nosotros descansemos. Miren la guerra desde el punto de vista donde estén, miren las situaciones y digan gracias, Señor, porque todo esto ya está ganado. Tú lo hiciste en la cruz. Ganaste la guerra, no solo las batallas, sino que una a una ganaste todas las guerras en favor mío, en favor de mi familia, en favor de mis generaciones, en favor de mi nación, en favor de todas las naciones de la tierra. Creemos que esta situación que les viene a los malos, aún allá en ese tiempo de prueba tan fuerte, que les tocará pasar por no haber creído en Cristo y haberse dejado engañar por el enemigo a tal punto, en medio de esa tribulación y de esa gran tribulación, Dios les dará rescate, así como lo hizo en aquel tiempo de Daniel en Babilonia, así como lo declara ahí la palabra en el capítulo 4 de Daniel, acerca del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, que le robó la gloria a Dios, y Dios sencillamente lo cortó de su reino, pero antes de cortarlo, lo llevó, su reino fue cortado, y él fue echado en un desierto, que dice la escritura, al punto sus uñas le crecieron como uñas de animal y sus pelos le crecieron por todas partes como si fuese un animal, para que pudiera soportar la magnitud de la tribulación y gran tribulación que viviría por causa de su maldad. Ustedes recuerdan lo que pasó con Babilonia cuando vino a Jerusalén y la destruyó y todo lo que hizo. Eso no fue pequeño, y ese fue el pago que Dios le dio a Babilonia. Y les digo la buena noticia, y lo escribí en el libro y hoy se los recuerdo: Babilonia comienza y pronto va a ser su caída definitiva. Comienza su caída aceleradamente, muy pronto, hasta que llega al final, porque Babilonia no es lo que nosotros hemos pensado. Babilonia es la reunión de todas las religiones en la tierra. En otras palabras les estoy diciendo, todas las religiones que se habían levantado en la tierra van a caer, y solo va a quedar una sola cosa, no una religión,
sino Cristo. Cristo en usted, Cristo en mí, Cristo en cada persona. Donde Cristo no sea el único y lo más importante, entonces no estará. Solo quedará Cristo. Y todo el que quede o se acoge a Cristo o se va para la gran tribulación. Por eso corra el que escuche y dése prisa a abrir su boca, a confesar a Cristo como Señor y Salvador, a depender de Él, a no poner su confianza en el hombre ni en el familiar que le da o le presta o le regala. No, toda su confianza es en Cristo Jesús, no en el médico de turno, no en el psiquiatra o psicólogo de turno, en nadie. Todos debemos tener nuestra confianza puesta únicamente en Jesús. Jesucristo es quien le dio de baja a las religiones cuando le dio de baja a la ley. Las religiones que existen sobre la faz de la tierra existen porque todavía se está tomando una ley que Cristo ya le pagó el precio y que ya quitó del camino. Volvimos como la puerca lavada a revolcarnos en el lodo, como el perro que vomitó, dejó su vómito y se fue, y al cabo se acordó que había vomitado y volvió a comerse su vómito. La gente se le olvida que la ley era un pacto de muerte, no de vida. La gente se le olvida lo que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 3, 7 y 9, ministerio de muerte y ministerio de condenación. La ley condena al más fuerte, la ley mata al más fuerte. No hay nadie que escape de ella, porque la ley nadie la pudo cumplir, causa por la cual tuvo que venir Cristo mismo, el Dios mismo en la persona de Cristo, a nacer de mujer para poderla cumplir como un humano y así poder rescatar a la humanidad. Es por gracia, no es por ley. Es por gracia, es por fe. La gracia es Cristo y es por mi fe en Cristo que yo soy salva, que yo soy sana, que yo soy libre, que yo soy prosperada, que yo soy victoriosa. Y mi mayor prosperidad no es mirar a la derecha, a la izquierda, atrás y ver la cantidad de dinero acumulado o de bienes materiales. Esa no es la mayor riqueza del hombre, es la espiritual. Que usted y yo tengamos en medio del caos que estamos viviendo paz, tranquilidad, seguridad, comida, vestido, abrigo, techo. Saber que donde estemos, ahí vamos a estar seguros hasta el último día, que Él venga a llevarnos a ese evento tan especial llamado la boda del Cordero, que por cierto serán ya. Oramos a Dios y quiero invitarlos en esta corta oración que vamos a hacer, a orar por Miguel Uribe. Ese hombre es un Ciro para Colombia. Dios lo está preparando allá en su proceso que tiene. Él no está sufriendo, yo sé que Él está ahí, pero Dios está en control y lo que Dios está haciendo es preparándolo. Cuando ese hombre se levante de ahí, Él contará las cosas que Dios hizo con él allá. Y no son pequeñas, son grandes. Él no era conocedor de Cristo, estaba en una religión que es diferente. La religión no trae nada bueno, puro engaño del diablo. Pero ahora sí Él está conociendo a Cristo allá en el lugar donde está. Es apenas un propósito de Dios. Su familia y sus hijos y todos lo van a ver bien. Todos lo vamos a ver bien conforme al propósito de Dios. Confiamos que Dios ya lo levantó. No lo va a levantar, sino que ya lo levantó. Ya determinó que el día señalado por Dios se despertará. Contará todo lo que Dios hizo. Oramos. Padre que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Santísimo Dios, por este precioso tiempo que me has regalado y que le has regalado a las personas, Señor, para que cuando yo suba, Señor mío, este video lo puedan ver. Yo las bendigo a todas en el nombre poderoso de Jesús y proclamo que cada persona que vea este video, adjunto a sus hijos, esposos, esposas, familias, generaciones, desde ahora le pertenecen a Cristo por la fe de aquel que lo recibe.
por uno solo que reciba, Señor, esta fe en Cristo, esta palabra que se ha compartido, Señor, ellos vendrán por la gracia de Dios al conocimiento de su palabra de gracia y sabrán que todo está hecho y entrarán en reposo y en descanso y sabrán, Señor mío, que nosotros como seres humanos nada podemos hacer. Padre, bendigo la vida de Miguel Uribe en el lugar donde está, bendigo su familia, su esposa, sus hijos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Amén y amén. Que Dios Todopoderoso les bendiga y les guarde para siempre. Amén.